9:21, hasta las 10 de la mañana hacemos Agroba y ustedes ya lo ven ahí sentado en el piso acá en el estudio de la radio a Luis Silva, Lucho Silva le decimos nosotros, presidente de Summit Agro Argentina. ¿Cómo estás, Luis? ¿Bien? Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos. Te pido que te haces un poquito más al micrófono. No, un gustazo tenerte. Decíamos, un año, vamos a hablar un poquito de todo, ¿no? De la empresa, del sector en general, pero arranquemos un poquito, te iba a preguntar por el año, pero dejemos el año aparte. Hace muchos años que te conocemos, Lucho. Contanos un poquito de vos. ¿Cómo llegás a esta presidencia de Summit? Nosotros te conocemos de la época de Monsanto, Bayer, Bayer, posteriormente. Es más, voy a decir algo, ¿vieron esas cosas que uno no actualiza los contactos de los celulares? O en el currículum. No, el currículum sí hay que actualizarlo, pero los contactos de los celulares yo lo tengo agendado como Lucho Silva Monsanto. Ni siquiera Bayer quedó en el medio. Lo tendría que actualizar y poner Summit, pero yo ya sé que es Lucho Silva, o sea, no, eso no hay problema. Sí, si alguien me pide, che, tenés el contacto de Luis Silva, y ahí tengo que hacer aclaraciones, claro. Sí, tengo que hacer aclaraciones, pero lo voy a modificar. Bueno, contanos un poquito. Me pasa muchas veces, de hecho, que me llaman y me escriben y me ponen, ¿cómo andás, Luciano? ¿Viste? Porque claro, está Lucho Silva ahí dando vuelta. Pero bueno, sí, son 20 años, más de 20 años de trayectoria en el agro, que pasan volando, creo, para la mayoría. Y la verdad que, después de casi 20 años trabajando en Bayer Monsanto, había una necesidad interna de poder transferir todo lo que aprendí, que la verdad que fue un montón y estoy eternamente agradecido porque es una escuela. Nos pasa hoy con mucha gente que nos encontramos, ex Monsanto, o mismo gente de Bayer. Es una escuela de trabajo, de negocio muy importante. Y transferirlo por ahí a otro sector, a otra industria. En el caso mío, yo vengo más de las semillas. Claro, eso te iba a preguntar también. Porque vos venís del sector de las semillas. Exactamente. En la última época de Bayer estuviste en la parte de digitalización. Sí, en la parte de todo de lo que sería soluciones digitales para el agro, con la parte de filio, con la parte de carbono. Exacto. Y hay como una mezcla ahí también. Y ahora llegás a protección de cultivos. Protección de cultivos. Pero el agro tiene, me parece, una conexión. A ver, no estuve en químicos metidos siempre en Monsanto, pero teníamos Roundup, teníamos nuestras líneas de químicos. Es imposible no pensar en las semillas sin pensar en los tratamientos de semillas, en las prácticas agronómicas, hoy en la digitalización. Entonces, para mí, independientemente si uno es del palo, como se dice, lo importante acá es que después de 20 años de carrera uno entiende cómo es la dinámica del agro. Yo creo conocer bastante bien cómo funciona la distribución, cómo funcionan los productores. Tengo la particularidad además de ser productor agropecuario y conozco el lado B, digamos, de este lado. Entonces, cambiar, no digo fue fácil, porque lleva todo un camino por detrás, pero creo que el sector tiene una particularidad y después de esos 20 años vos podés transmitir mucho lo que vos conocés, en la forma de pensar un negocio, en la forma de poder ver la rentabilidad, en la forma de ayudar y colaborar al sector a producir más. Entonces, el desafío se podía haber hecho en Monsanto, se podría haber hecho en Bayer y hoy lo quiero hacer en Summit Agro, que me recibió espectacular. Hay algo que a mí me gusta, es un cambio de cultura. Monsanto es americana. Estaba pensando en eso, que creo que lo hablamos alguna vez, ¿no? 3 culturas. Arrancaste con una americana, después viene la cultura europea de Bayer. Alemana. Destacás muy bien, no solo europea, sino alemana en particular. Y ahora cultura japonesa. Japonesa, totalmente distinto. ¿Y qué es ese mix? Está muy bueno. Recuerdo el día que me entrevistaron, que no sé si estaba efectivamente buscando hacer un cambio, pero en un momento tuve una reunión con japoneses y la verdad me pareció muy, vamos a decirlo en términos más juveniles, muy flashero, ¿no? Digamos, decir, che, mira, qué bueno, tengo la oportunidad de estar con una cultura distinta. No la conozco tanto la cultura japonesa, no es que tenga así un detalle perfecto, pero por ahí me identifico en algunas cuestiones, ¿no? En cuestiones más de paciencia, en la organización, en cómo llevar adelante relaciones a largo plazo. Y por ahí parece mentira, pero es como que esas cosas me atraen un poco de la cultura. Y después también poder hacerlo en Argentina, que tiene su particularidad, es bastante distinto a Japón. De hecho, hace poco Ricky Negri, que estuvo de gira por ¿cómo se llama? Por Japón, pudimos recibirlo allá en los headquarters nuestros y él escribe una nota ahí en el diario hablando de la diferencia de las culturas. Y es interesante, pues bueno, cómo una cultura japonesa se mete dentro de la Argentina con formas muy diferentes de ver, pero bueno, creo que hay una relación de largo plazo que a mí me gusta, a mí me parece interesante. Y Summit es una compañía joven, nació en el 2001.
Claro. Comparado, hablamos de Bayer. Bayer tiene más de 100. Casi la misma edad en los negocios que vos. Más o menos, por ejemplo. Edad laboral, aclaramos. Sí, sí, por supuesto. Sos joven, todavía tengo un par de años, más. Luis, a ver, en este ¿cómo de algún modo están viendo desde la perspectiva de una multinacional, en este caso de origen japonés, lo que es el negocio del agro acá en Argentina, ¿no? O sea, los puntos buenos, los puntos malos, los puntos donde ustedes creen que tal vez hay como una oportunidad como para crecer. Totalmente. Hoy es un momento de transición en el agro argentino. Creo que el país está en transición, es imposible que el agro no lo esté. Venimos hablando siempre de que pasamos de toda esta etapa de 3 años de sequía, pero los negocios seguían dando vuelta gracias a gran parte de lo que era la renta financiera, y hoy la renta es una renta agropecuaria, una renta de rendimiento. Y las compañías se tienen que acomodar, se tienen que ajustar. Bueno, eso te quería preguntar bien, porque, a ver, lo venimos escuchando hace 1 año y medio, más o menos, con el cambio de la política económica, de que esto es justamente más un negocio de tener que ir al detalle, ser eficiente, ver dónde podés sacar un poco la ventaja antes que una eventual ventaja financiera. Pero ¿en qué lo notas vos? O sea, como líder de esta compañía, y también en lo que observas de la tarea de los mismos productores. Mira, si querés repaso un poquito rápido y te meto en el medio también la cadena de distribución. En las compañías como las nuestras está básicamente en cuál es el modelo de negocio que te conviene llevar adelante. Particularmente nosotros vendemos productos de protección de cultivo, muchos de los cuales entran en una fase, se llama genérico, digamos, y pueden ser fácilmente copiados, entonces tenés que hacer algo distinto. ¿Qué es lo diferente que podés traer vos como compañía? Bueno, en el caso de nuestro Sumitagro, además de lanzar productos dentro de la línea de Crop Protection, nos metimos en el negocio de drones. Y uno puede decir, ¿qué haces en el negocio de drones siendo una compañía de agroquímicos? Si justamente no le encuentro una vuelta e insisto con el mismo camino en algo que por ahí puede empezar a tener menos valor, voy a perder la compañía al final. Capaz que sea por una cuestión de ir más allá de un producto en sí hoy, ¿no? O sea, yo históricamente he escuchado a los técnicos decir, bueno, o en el caso de los semilleros, mira, no solamente tenés que vender el híbrido, sino la recomendación del manejo. Por ahí ustedes, viniendo más del palo de los agroquímicos, están dando otro tipo de vuelta de tuerca al negocio. Es que voy un poquito más atrás. Si vos te parás solamente en productos, cuando no tenés producto no tenés negocio. Entonces, ¿yo tengo producto o no tengo producto? No, lo que yo quiero tener claro es para qué está esta compañía en Argentina. Claro. El lema que nos pusimos nosotros en la cabeza es que nosotros tenemos que ayudar a toda la cadena agroindustrial. Ya no te hablo ni siquiera del productor solamente, te hablo de la distribución y te hablo de todo lo que es la cadena agroindustrial en general, ayudar a sacar el máximo rendimiento en Argentina. Entonces, si vos tenés propósito para poder hacerlo, independientemente de que tengas un producto o no, tenés claro para dónde querés ir. Entonces, eso a mí me inspira, es lo que realmente me hace mover. Y por supuesto ahí te tenés que conectar. Entonces, ¿qué tiene que hacer Sumitagro de repente con los drones? ¿Qué tiene que hacer Sumitagro con los biológicos? ¿Qué tiene que hacer Sumitagro con toda la red de distribución? ¿O qué tiene que hacer Sumitagro ayudando a asesores privados a ver cómo hacen para poder recomendar mejor productos, sean los nuestros o sean los de cualquier otro? Entonces, ahí hay una dinámica completamente distinta. Y yo estoy convencido que ese es el camino para que las compañías como Sumitagro se reconviertan y subsistan. Después hablemos de la distribución. La distribución está... En esa mirada, mira, buenísimo, te iba a preguntar esto de la distribución. En esa mirada, ¿cómo es el modelo de distribución de Sumitagro? A ver, tenés distintos modelos en el mundo, ¿no? En Estados Unidos son más modelos de las propias empresas, tienen sus propias cadenas de distribución, de exclusivo. Acá, de a poquito me parece que hay empresas semilleras, sobre todo, que no digo que empiezan a hacer distribución exclusiva, pero empiezan a cuidar más sus distribuidores y más directo. ¿Cuál es el modelo que desde Sumit entienden a dónde tienen que ir a apuntar, más allá de lo que están haciendo? No, para nosotros es un modelo totalmente colaborativo. Desde el inicio, cuando generamos un producto, nosotros toda la investigación y desarrollo, por ejemplo, la hacemos con proveedores japoneses. No lo hace Sumitagro con un equipo de R&D entero invirtiendo millones de dólares. Eso lo hacen otras compañías, nos traen los productos a nosotros los testeamos, los ambientamos a la Argentina y los lanzamos. Y para eso después lo hacemos para llegar al productor con la distribución. La distribución es tu aliado número 1 en Argentina. Es quien tiene la capacidad de llegar a toda la pirámide de productores, de la mediana a la más chiquitita, tiene la capacidad de hacer la logística, tiene la capacidad de facturar, y toda esa red que encima en Argentina es muy importante y muy buena, es la que nos sustenta a nosotros el negocio. Pero esa misma red está cambiando.
Es una red que hoy, con elementos tecnológicos, como puede ser, no sé, desde el chat o el celular, que te puedes comunicar, o lo que son los e-commerce, tiene que empezar a cambiar un poco, va a cambiar un poco también la cabeza. Cómo llegás mucho más rápido, cómo llegás más eficiente, cómo incorporás tecnología de la parte de AgTech y precisión, cómo te metés, que para mí es una parte muy importante, en todo lo que es reputacional. Es lo mismo tener un galpón así nomás en un pueblo, o tener un galpón con todos los requisitos que uno necesita, claro, para poder ser ambientalmente ¿Cómo lo mostrás? O sea, lo mostrás en el sentido de que te genere una diferenciación. Totalmente. Que vos como productor agropecuario digas, che, yo quiero ir a comprarle a Fernando y no le voy a comprar a Lucho porque Fernando me garantiza que el producto está bien cuidado, que no hay ningún tipo de problema ambiental, que el servicio que me brinda es el que realmente va. Entonces ya empezás a hablar de que no importa el producto solamente, importa también la solución, que se habla mucho de solución, importa el servicio. ¿Qué servicio me está dando esa distribución? Entonces ahí hay un cambio muy grande. Aquella distribución que no se adapte a esto nuevo, difícilmente el productor agropecuario lo va a querer ir a visitar. Está bien, siempre está el perfil del precio, que dice, bueno, un pesito más, un dolarcito más, por ahí me voy con el otro. Relación de corto plazo. Relación de largo plazo, vos buscás a alguien que realmente te atienda y que esté con vos 24/7. Y después está el productor agropecuario. El productor agropecuario, lo hablamos en la previa recién, Fernando, tiene que salir a buscar la mayor cantidad de rendimiento posible. Claro. Y es un desafío enorme. Pero la buena noticia, que es donde yo me paro de alguna manera a mirarlo con optimismo, es que Argentina tiene un espacio para crecer tremendo. Ahora en el lanzamiento, vos me preguntabas, Marcos, sí, yo presentaba un poco números duros, ¿no? Es un lanzamiento que fue hace 2 semanas, es un poco lo que planteabas recién, ¿no? Presentar un insecticida y unos drones nuevos. Exactamente. Que traen. ¿Y pero por qué saco un Cuando insecticida? Leí me volví loco. ¿Por qué saco un insecticida y un dron? Sí. De nuevo, no sé el producto. Che, mirá, yo traigo un insecticida porque puedo ayudar al productor agropecuario a aumentar 30-40% el rendimiento. Traigo un dron porque puedo aumentar entre el 8 y el 10% la eficiencia en el uso de sus productos y el rendimiento también. Entonces, si yo voy a hablar solamente de un insecticida o de un dron, estoy seguro que me quedo corto. Y al productor no le va a representar nada. Ahora yo te digo, Marcos, llévate este insecticida. Yo te voy a acompañar, tenés mi red de distribución para darte el servicio postventa, y si vos lo controlas de manera correcta, en este caso a la Spodoptera o a la oruga que quieras controlar en maíz o en soja, vas a tener tanto % más de rendimiento. Me parece mucho más lindo eso que decir solamente que tengo un insecticida. Te agrego más, me meto con un dron. Venían hablando de las lluvias ustedes. Che, llovió y el campo está inundado de isocas. Pero sabes que con la pulverizadora de arrastre tengo 15 días para esperar. Cualquiera que está en el campo en 15 días, el lote es otro. Y si tenés bichos, se los comen en 2 minutos. Bueno, entro con un dron. Te aplico al día siguiente. Con buenas condiciones de humedad, con buenas condiciones climáticas. Entonces, de nuevo, hablamos de poder entregar una solución distinta. Y ahí es donde está el potencial de rendimiento que tiene Argentina, que es gigantesco. Vos decís Summit de 2001, ¿dijiste? Del 2001. Del 2001. A mediados de los 2000, bueno, vos has conocido, fuiste protagonista o parte, digamos, de esa situación de grandes fusiones de empresas y de cambios, donde empresas de químicos se quedaban con partes de semilleras. Hubo un cambio gigante, todo a partir de esta compra de Bayer a Monsanto, que tuvieron que desprenderse de negocios y otras empresas los tomaron, y empresas que eran puramente químicas se metieron en el negocio de semillas. Hoy se puede tener los negocios separados, hay que manejarse así en los esquemas de negocio, protección de cultivos más semillas. Es un debate, te diría, que lo tienen todas las compañías, ¿no? No hay ciencia cierta. Muchas veces hay una cuestión de foco. Yo en el pasado tuve la oportunidad de ver los negocios separados. El negocio de Roundup iba por un lado, el negocio de maíz iba por otro, y vos caminabas y la cosa funcionaba muy bien por cada uno de los negocios separados. Después la gran disyuntiva que tienen las compañías es, che, tengo 2 estructuras para hacer exactamente lo mismo. ¿Cómo hago para poder ser más eficiente? Las fusionás. Y la verdad que ni una ni la otra para mí son ideales. Todas tienen algún tipo de pros y contras. Yo igual creo que el foco es muy importante.
Cuando vos tenés foco y sobre todo más que foco tenés claridad en lo que haces, ahí la cosa cambia mucho. Abrir mucho el abanico de oportunidades te deja vos sin mucha presión para poder agarrar y decir, bueno, esto es lo que realmente quiero hacer, esto es lo que realmente sé. Que ¿no? mucho abarca poco aprieta. También se aplica en el negocio de agro. Tal cual. Y eso, por ejemplo, Sumit tiene una particularidad. Cuando entré ya me lo venían diciendo, mirá que nosotros somos diferentes, me decían, ¿no? Y hoy lo noto. Porque es una compañía que vende especialidades. Nosotros no tenemos en nuestra paleta glifosato, no hay atracina, hay algunos productos un poco más masivos, pero el foco está mucho más puesto en esto, ¿no? Insecticidas de última generación, en fungicidas, en herbicidas de preemergencia. Entonces, el trabajo está puesto más ahí, en cómo me focalizo en cosas que realmente son particulares. Y que generen valor. Y mencionás esto de que no se focaliza ese tipo de productos. Antes decías esto de que por ahí el productor, en esto de ver, privilegio la relación de corto plazo con unos pesos más en la diferencia de un producto o de largo plazo. Pero te quería preguntar con algo que por lo menos lo dice en el sector y se está viendo, el tema de los genéricos. ¿Eso cómo está influyendo, afectando, ¿no?, a la actividad hoy? O sea, no, hoy va a ser un cambio, te diría, Fernando, grande, ¿no? Hubo un cambio de resolución. Sobre todo con el tema de importaciones que no hay restricciones. Totalmente. Hoy hubo un cambio en la regulación del SENASA y yo soy un convencido de que uno lo que tiene que hacer es jugar con las reglas de juego que uno tiene. Y bueno, las reglas que propone hoy el SENASA son distintas a las que veníamos teniendo. Y hay que adaptarse un poco a eso. La producción va a ser distinta. Obviamente la cantidad de jugadores que van a estar atendiendo van a ser mucho más de lo que teníamos en el pasado. Y hay que de alguna manera adaptarse. Pero creo que también es favorable para todos, ¿no? Para el productor agropecuario, por un lado, puede acceder a un montón de moléculas distintas. Y las compañías también espero yo también, poder traer muchos productos que están afuera, en nuestro caso en Japón, que por ahí hasta ahora nos iba a costar un poquito más traerlo. Entonces puede haber un acto un poquito más virtuoso y después, bueno, la industria se tiene que también adaptar a nuevos momentos, ¿no? Y el costo, creo, por un lado también es importante verlo. Bueno, creo que es un poco lo que persigue el SENASA. Y de nuevo, las compañías nos tenemos que adaptar, tenemos que entender dónde estamos parados y actuar en consecuencia. Uh-huh. Vamos un poquito a la coyuntura, pero coyuntura de mediano plazo para atrás y lo que se viene para adelante, ¿no? Porque a fines del 2023, principios del 2024, hubo cimbronazos, hubo cambios muy importantes en lo que es la macroeconomía y acceso a dólares. Fin del 2024 tuvimos el tendal de empresas, proveedores de insumos que empezaban a caer o a generar deudas y cambios en el negocio. ¿Cómo quedó el mercado? ¿Cómo quedó la situación de los proveedores de insumos, de los que inscribimos a Sumit, más allá del tamaño de la espalda que tenga, en el medio de ese río revuelto? No, hoy es un momento se está reacomodando todo, se está reorganizando todo. Muchas de las compañías además son compañías que tienen manufactura, tienen producción, que tienen que obviamente abastecerse para poder mantener esas plantas. Muchas de esas compañías llegaban directo al cliente y de repente ese cliente no quiere hacer un negocio con determinada compañía y lo va a ir a buscar otra. El agro de alguna manera tiene un proceso de concentración importante. Se están concentrando las compañías multinacionales y las compañías locales que proveen insumos. Se están de alguna manera también consolidando y concentrando los distribuidores, un poco por lo que hablamos recién. Si vos no estás en línea con lo que te exigen medidas ambientales y demás, posiblemente tengas que cerrar tu negocio y ese negocio lo va a estar absorbiendo otro. Y lo mismo con los productores, productor que por ahí, lamentablemente, ¿no? Nadie le desea a ningún productor que deje su actividad, pero que no la puede continuar porque no tiene capacidad para poder seguir produciendo, lo va a terminar absorbiendo otro. Ese es un proceso, para mí, se viene dando desde hace mucho tiempo atrás y se está empezando a consolidar a partir de ahora. Y bueno, hay que ver después de estas, yo creo que estamos en medio de la transición, ¿no? Digamos, estos últimos 3, 4 años, como comentabas vos recién, Marcos, de mucha turbulencia a este momento de transición hasta que se acomode un poquito hacia adelante. Yo creo que hay que darle un poquito de tiempo, por lo menos un año y medio, para ver cómo termina configurándose el agro argentino. Uh-huh. Y ahí esas empresas que cayeron, que la caída se originó por los problemas en los productos de protección de cultivos, ¿no? Digo, muchos tenían semillas, otras cosas, pero ese fue el mayor problema. ¿Era un contexto que te hacía caer o eran empresas que estaban mal manejadas? ¿Qué es lo que ustedes terminaron viendo pasado el tiempo?
De manejo no puedo hablar porque no conozco bien cómo se manejaban. De hecho, nosotros con algunas de estas compañías somos clientes o proveedores de alguna manera y tuvimos conversaciones como para entender cómo seguían. Yo creo que le podría haber pasado a cualquiera, ¿sí? Lo he hablado con muchos de ellos. Si te pones a pensar, muchas tienen una particularidad, son locales, son argentinas. Sí. Con lo cual muchas las que como Sumitagro tenemos mucho más soporte por ahí a nivel global o internacional, capaz que no sufrimos tanto este momento porque teníamos apoyo o banca, como se dice, pero la verdad es que la situación económica en Argentina en los últimos años fue complicada. Hoy también estamos viviendo por ahí un momento bastante de transición, sobre todo en la parte impositiva o en todo lo que es los tipos de cambio. El agro se maneja con dólares. Hoy el costo en Argentina para producir es caro en dólares. Y si querés tener novedades buenas, como puede ser lo de las retenciones, y tenés por ahí algún datito más de que algún precio del commodity mejoró, pero la rentabilidad en Argentina es finita. Entonces, bueno, tenés que ser muy finito para poder trabajar. Lo que pasa, vos antes eras finito en lo financiero. Y en lo financiero, los reveses argentinos te pueden dar muchas alegrías, o te pueden dar también muchas tristezas. Y yo creo que gran parte... Entiendo, ¿no? De estos casos tiene que ver mucho más con las movidas financieras argentinas, que a mí me da por otro lado una pena, porque lo que tenemos que discutir en la Argentina es cómo produzco más, cómo saco de 3.000 kilos de soja a 6.000, cómo saco de 7.000 kilos de maíz a 10.000, y no hablar si me fue bien o mal con la tasa de interés, o con el plazo fijo, o con la compra del dólar que pude hacer. Entonces, esa discusión es la que hoy, o por lo menos yo en la compañía, la quiero traer todos los días. No me hables de cuánto más vamos a sacar o menos por una movida financiera. Decime cómo hago yo para sacar $1 más o sacar una rentabilidad más, asistiendo en mi caso mejor a los productores, en la distribución haciendo mejor su trabajo y el productor sacando la mayor cantidad de rinde posible. Esa es la charla que tenemos que tener. ¿Cómo están los valores de los insumos para el inicio de la campaña con respecto al ciclo anterior? Si tuviera que hacer una foto general... No, quizás particular en ustedes, pero lo que estás viendo, obviamente, con diálogo con otros colegas del sector. Por supuesto, en dólares para el productor agropecuario están caros. Digamos, hoy tenemos una inflación en dólares caros. Sin embargo, los precios a nivel internacional vienen mostrando una caída, hubo una burbuja en los últimos 2 años muy importante de precios. Traten de recordar un segundo, me acuerdo de una charla con vos, Marcos, hace creo que un año y medio atrás, que hablamos de, ¿se acuerdan? Impuesto país, el IVA, todos esos impactos, llamémosles impositivos, se trasladaron a precio. Claro. Y hoy esa misma transición se está dando, porque por supuesto, creo que me acuerdo, te contaba en ese momento, era compañía como Sumitagro, tenías comprados insumos a un determinado valor, con un determinado precio mucho más alto, y hoy estás con una situación de precio mucho más, que tenés que ir sincerándolo, pero a su vez tenés un costo mucho más alto de producción. Entonces, ¿cómo lográs licuar o ir diluyendo? Bueno, eso se va a ir diluyendo para mí a fin de esta campaña, o hasta por ahí un coletazo hasta principio de la que viene. Pero eso ocurre, digamos, no va a pasar de la noche a la mañana que los precios se ajusten, se acomoden, o que los costos se ajusten y se acomoden tan rápido. Y de nuevo, volviendo un poco a esto de, bueno, ¿qué tienen que hacer las compañías? Y adaptarse. Adaptarse es entender tus costos, entender lo que estás ofreciendo y poder de alguna manera ser lo suficientemente competitivo en la industria como para poder vender. Pues si sos muy caro no te compra nadie, y si sos muy barato perdés valor. Y la idea es acá es generar valor para la compañía, la distribución y los productores. Uh-huh. Hoy el tipo de cambio que tiene la Argentina, ¿cómo lo ven ustedes? Que ustedes que están en el medio del negocio, porque ustedes importan, pero a la vez su cliente exporta, ¿no? No, el tipo de cambio siempre es un dolor de cabeza, te diría, porque te da y te quita, ¿no? Te da por un lado, porque si vos decís, bueno, qué bueno, está más planchado, compro insumos más baratos, si está muy alto, soy caro cuando tengo que vender, y la verdad que no hay un punto, tipo de sweet spot, ¿viste? El lugar justo para decir cuánto es lo que va. Seguramente un productor agropecuario me va a decir, está atrasado, pero también le puedo decir, bueno, los commodities están atrasados. Entonces, ¿qué preferís? ¿Que te aumente el tipo de cambio o te aumente el commodity? Y cualquiera de las dos podría ser. Bueno, pero si te aumenta el precio del valor del dólar, capaz que también tu costo a nivel local va a ser mucho más alto. Entonces, hoy es una situación que el tipo de cambio está ahí, estable, es neutro si querés de alguna manera, pero de nuevo, estaría bueno que aumenten los precios de los commodities internacionales, que no creo que tampoco tengan mucha visión para eso, y ahí es donde está de nuevo la rentabilidad en cuanto puedo sacar más rendimiento. Si tengo planchado mi tipo de cambio, tengo mis commodities frenados,
¿Cómo gano más plata? Y sacar más rendimiento por hectárea. Uh-huh. ¿Cómo vas viendo la campaña? A ver, otra vez un escenario electoral en el medio, ¿no? Que genera muchas dudas, sobre todo la macroeconomía y los discursos y eso. Este condimento climático que también condiciona. Sí, condiciona. O sea, hay una buena perspectiva de clima de largo plazo, pero en lo inmediato, cuando tenés que ponerte a laburar ya, está complicadísimo. ¿Cómo vas viendo la calle hoy? Y la calle hoy está... Hay un cambio para mí de comportamiento muy importante, también producto de todo esto que venimos hablando, que es un poco, nosotros le llamamos el especulativo o esto de esperar al momento oportuno. Vos venís de 4 o 5 campañas donde la gente básicamente, o los productores agropecuarios, compraba una campaña de insumos completa en una sola vez. Hoy eso no existe más. Hoy se hace lo que se denomina en la jerga la compra en espejo. Hoy tengo que aplicar Yamato, el producto nuestro, ¿no? Sí. Piroxasulfone. Bueno, voy y compro el volumen que necesito. Y eso se va desde el productor hasta la cadena para atrás. Entonces, el productor compra lo que necesita, el distribuidor me compra a mí lo que necesita y yo me doy vuelta y compro lo que necesito a mi distribuidor. Entonces, la cadena de alguna manera está un poquito más... podríamos llamarle demorada. Pero claro, demorada contra lo que era en los últimos 4 años, que para mí era algo también medio insólito. Claro. Que la gente vaya y compre. Había que sacarse los pesos de encima todo, y comprar todo. La gente compraba, te compraba una campaña y media adelantada. Hoy eso para mí cambió. Te desafía como compañía, porque era, claro, para todos es mucho más fácil vender en abril, abrir las puertas, vendés toda la campaña, estás bárbaro, claro. Y hoy tenés que estar mucho más cerca del cliente, mucho más cerca de la demanda. ¿Y cuál es el punto de equilibrio entre una cosa y la otra? ¿O estamos en un punto de equilibrio? No, para mí no estamos en punto de equilibrio todavía, porque la situación económica te demanda aún más estar en esta situación de especulación. ¿Qué me gustaría a mí? Que creo sería lo normal en la Argentina. Que tengas una situación económica normal, que vos puedas prever, no te digo el día a día, pero por lo menos con una visión un poquito más de mediano y largo plazo, no te compres todos los insumos de la campaña, pero compras el 80% del insumo, el 70%, y el 30%, el 20% lo podés seguir jugando un poquito más. Sería una situación mucho más normal para todos, porque no nos olvidemos que también los productos no es que aparecen de la noche a la mañana, no, se tienen que importar, se tienen que formular. Los tenés que distribuir a la distribución y de la distribución tiene que ir al campo. Y el campo lo tiene que usar. Y hablaban hoy ustedes de, bueno, cómo arranca la siembra. Y en Argentina, donde arranca la siembra. Y en 2-3 semanas tenés el maíz temprano, lo tenés listo. El maíz tardío también, o la soja, las 17 millones de hectáreas de soja las sembrás en muy poco tiempo. No, y tiene otro condimento, el sistema de contratista, que cuando llega la máquina tenés que tener el producto. Totalmente. Porque no te puede esperar una semana la máquina ahí parada. Y la típica, bueno, la máquina no espera. Bueno, entonces, ¿qué haces? Ahí empezás a hacer errores agronómicos. No controlás la maleza de manera correcta, no vas a controlar las enfermedades de manera correcta, no vas a controlar los insectos de manera correcta, perdés rendimiento. Entonces, lo que vos pensás que es lo que te va a permitir a vos ser más eficiente, por otro lado te va a quitar porque no llegás al momento correcto a hacer las cosas correctas. Y lo ves con tipos que laburan bien independientemente del año. Hay muchas empresas agropecuarias que laburan barro y todos los años sacan 10.000 kilos, 12.000 kilos, 5.000 kilos, 6.000 kilos. Che, pero hubo seca, hubo inundación. Saben laburar. Saben hacer las cosas porque no están mirando esto, lo cortito del costo, lo cortito miran mucho más a largo plazo. Es interesante y también ahí por ahí nos vamos del ámbito específicamente usted de la producción de insumos, pero una vez me decía, por ejemplo, Juan Balbín, presidente de INTA, de CREA, algo interesante que él rescató de una visita de productores norteamericanos, ¿no? Acá, como diciendo, a ver, acá en la Argentina pareciera que es el cultivo el que tiene que esperar a la máquina, y en Estados Unidos obviamente con otro tipo de modelo de producción, o sea, el productor que tiene su propia máquina quizás, o ya tiene 100 y pico de hectáreas y en el galpón tiene una cosechadora enorme, impresionante, ¿no? Pero esto también de ver cómo hacer más eficiente todo el proceso y toda la cadena, ¿no? O sea, me parece que hay todo un trabajo por hacer hacia adelante, porque sí, a ver, el cultivo espera que venga la máquina, significa también que se vaya a perder
eventualmente rendimiento. Ni hablar si en el medio te agarra un temporal como el de ahora, ¿no? No, totalmente. En plena cosecha de soja. Totalmente. Como ya pasó. 2018. Bueno, y ahí, hoy hablamos un poco de los drones, ¿no? Pero, por ejemplo, se espera que haya en los próximos 4 o 5 años 5.000 drones en Argentina, que sería más o menos un equivalente al 15% de las hectáreas aplicables, ¿no? Aparte, ahora drones. Lo puede manejar cualquiera en el campo con la última lo puedes manejar, hay todavía regulaciones dando vuelta, pero lo podrías manejar con mucha seguridad. Pero voy a esto, Fernando, podría ya con estos drones por lo menos mejorar muchísimo la eficiencia en la pulverización que hoy estás teniendo, entrando mucho mejor, no dependiendo tanto de la parte climática y sí hacer lo que el cultivo necesita. El cultivo en un momento necesita que le apliques un fungicida. Entra y aplicalo. Hablamos esto de, esto es lo típico de los que son aplicaciones de insecticidas, fungicidas. Con un dron te puedes meter a hacer cultivo de cobertura. ¿Cuánta gente no quiere hacer un cultivo de cobertura hoy porque por ahí no tiene la maquinaria disponible o no está pudiendo entrar en el momento que desea? El cultivo de cobertura, hay muchísima bibliografía y gente experta en esto para dar cuenta de que estás regenerando el suelo, que vas a mejorar toda la parte nutricional. Hoy lo puedes hacer. O mismo la fertilización. Fertilización en el momento que hoy no te metes. En maíz vos podés empezar a fertilizar en estados reproductivos y tener oportunidad de rendimiento. Hoy no lo hace nadie porque no podés entrar. O te cuesta mucho entrar. Claro. Y tenés una tecnología que te va a ayudar a eso. Para hacerlo con una máquina de aplicadora tiene que con un despeje importante. Totalmente. Una pulverizadora adaptada para una aplicación. Con un dron lo puedes hacer cuando quieras, en el momento que quieras. Entonces, ¿Qué precio tienen estos drones? Tenés un kit hoy se lanzó el Agras T100. Vamos a poner un poco de nombre y apellido a las cosas. Que es una tecnología de DJI. Es el último dron que se lanza. Tiene una capacidad de 100 litros. Casi lo mismo que una pulverizadora de arrastre, y el kit completo son de $50.000. Estamos hablando del dron, no sé si tuvieron posibilidad de verlo, es un dron, estamos hablando de 3 metros de diámetro, es increíble, con una capacidad enorme de trabajo, tiene 3 baterías y tiene también un generador. Entonces y un kit montable para sólidos, para poder hacer esto que hablamos recién, poder tirar de semillas, forrajeras o lo que sean de cobertura y también fertilizantes. Claro, ¿qué capacidad de trabajo tiene para hacer en cantidad de hectáreas? No, hoy tenés básicamente con un vuelo de 1 hora puedes hacer 30 hectáreas. Y teniendo las baterías vos podés ir y venir y podés tener una autonomía lo suficientemente grande como para poder hacer las hectáreas que cualquier productor tenga. Entonces es una tecnología ya que el tamaño que tiene el dron del T100 es un tamaño mucho más adaptado para lo que es el agro argentino, superficies grandes. La verdad que para mí ya es una revolución tremenda y los escuchaba también en la previa hablar de tu fanatismo, Fernando, por la inteligencia artificial. Tenés un dron de monitoreo, que es un Mavic, lo volás antes, tenés información sobre el lote, podés aplicar, capaz que en algún lugar tenés que aplicar 100 kilos de urea, aplicás los mismos 100, pero ponés 70 en un lado, 130 en el otro y más o menos que hay que promediar la inteligencia artificial con la agricultura de precisión, con el mapa de prescripción. Con el mapa de prescripciones. Entonces ahí ya empezás a trabajar de manera distinta. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros? Hacer que el productor tenga más rendimiento, hacer que sus costos sean mucho más eficientes de lo que están hoy. Bueno, tenés tecnología para hacerlo. Entonces ahí viene un poquito esta filosofía de traer un dron al mercado agropecuario, ahí viene la filosofía de traer un insecticida, que vos decís, bueno, sí, también trajiste un insecticida. Hacía años que no salía un insecticida en el mercado, particularmente para controles podóptera y para todo lo que es el complejo de orugas en soja. Y estamos súper contentos por el tipo de producto que tenemos, el tipo de formulación que tenemos. También tiene una persistencia en la planta muy buena, no se lava. Entonces ya tenés todos elementos que te van ayudando como productor a decidir, ¿no? Más eficiencia. Último ratito, últimos minutitos, y no quiero que cerremos la entrevista sin hablar 2 minutos de biológicos, ¿no? Buenísimo. Se habla mucho. ¿Qué está representando en el mercado? Pero sobre todo, ¿qué expectativa de crecimiento tiene? Está buenísimo. Mira, el mercado de biológicos tiene una particularidad. Recién hablamos un poco del mercado de agroquímicos y de protección de cultivos en general. El mercado de protección de cultivos viene cayendo en valor, no en volumen. En volumen viene creciendo, pero en valor viene cayendo un poco por esto que hablamos recién. Y el mercado de biológicos es el único mercado que sigue creciendo. Tiene ya en los últimos 4 años tasa de crecimiento entre el 8 al 15%. Hoy es un negocio, un mercado de unos $100 millones. Es un negocio incipiente, pero bastante grande en volumen, con muchos jugadores.
A mi entender, muchos jugadores capaz que más desde las áreas de los startups, o sea, trabajando por ahí en productos muy específicos, y algunas compañías que se van consolidando en la parte de biológicos. Para mí es un camino, de hecho para Summitagro es una decisión tomada, es un camino ya tomado. Nosotros diseñamos una marca paraguas que se llama Seipro. Tenemos productos biológicos dentro de nuestro portafolio, particularmente tenemos un elicitor que se llama Taisei, donde apuntamos de alguna manera al mercado extensivo, no intensivo, apuntando a trigo. Estamos trabajando para hacerlo también en maíz, en soja, en algodón, y siempre con la idea de poder complementar al mercado de protección de cultivos. Sí. O sea, hoy no hay muchos productos dentro de lo que son la paleta de biológicos sumamente eficientes como un químico, pero sí muy complementarios. Y en la complementariedad para mí hay mucho valor en este camino de crecimiento. Y una cosa es en extensivos, cuando vos ya te metés en productos que por ahí, o granos como puede ser el trigo y demás, que van a alimentación, muchos van para alimentación ganadera u otros para alimentación humana. Pero en la parte de intensivos, donde ya el cuidado de los residuos es muy importante, claro, y demás, ahí creció un montón. Nosotros también tenemos una pata muy fuerte en lo que es intensivos, sobre todo en pera y manzana, y ahí creo que hay un ejemplo muy bueno para verlo y empezar a copiar, porque claramente los consumidores empiezan a exigir una agricultura diferente, y los biológicos creo que están trazando un camino a esa agricultura más sustentable, en muchos casos regenerativa, y me parece que está muy bueno hacerlo. Y yo tengo particularmente el convencimiento de que es un camino de crecimiento que no va a parar. Están viendo en eso que vos decís, a ver, que tenés quizás pymes, startups que están trabajando en eso. Ustedes, al margen de lo que han desarrollado como negocio propio, ¿están viendo quizás cómo comprar alguna otra empresa? ¿Cómo lo Summitagro el año pasado en Sudamérica adquirimos una porción importante de una compañía chilena que se llama Insumos Bionativa, y es una compañía que es líder a nivel Sudamérica en lo que es biológicos, y la idea es justamente poder traer ese portafolio a Argentina. Ahí estás hablando de tricomonas, estás hablando de bacillus, hay un montón, digamos, de productos en el pipeline, es decir, todo lo que se viene por atrás del portafolio para poder traer. Por supuesto que... ¿Eso es para cultivos intensivos? Para las dos cosas. El motivo grande en Argentina es el cultivo extensivo. Sí, vos tenés que trabajar... digo porque Chile tiene un desarrollo muy fuerte, muy potente en intensivos, por eso. Pero bueno, ahí, por lo menos como Summitagro, tenemos esa capacidad, creo, de poder adaptar y trabajar mucho en los productos que son intensivos, traerlos a extensivos. Gran parte de lo que traemos de Japón, por no decirle 80%, tienen origen en los cultivos intensivos, por ejemplo. ¿En qué lugar de Japón tiene sede la empresa? Summitagro tiene sede en Tokio, y después gran parte de nuestros proveedores están en Osaka, están en distintos lugares del interior, digamos, de Japón. Pero bueno, en Japón se concentra todo en Tokio, obviamente. ¿A probar Japón? No, nos queda hacer una vueltita por Japón para ir a conocer Sumit. De paso pasear un rato, obviamente. No te vamos a engañar. Se lo recomiendo, 100%. ¿Has seguido? Ahora me voy en octubre, y incluso voy a ir a China, que también es un destino que creo las compañías tenemos que mirar. Claro. Bueno, los drones de JI son drones chinos. Exactamente. Nosotros tenemos también proveedores chinos, pero bueno, obviamente nuestra esencia, nuestra cultura es japonesa. Pero sí, voy seguido y les aseguro, por supuesto, es más que recomendado para ir. Es una cultura para observar, para mirar, para tomar muchos ejemplos, y otros también, ¿por qué no? Pues los argentinos tenemos cosas maravillosas, poder también transferirlas y transmitirlas y llevar un poco la argentinidad al otro lado del mundo. De hecho, cuando hablaste del... Perdón, cuando hablaste de esto de cómo tiene que ser la dinámica de compra de insumos, dijiste 70-30. A mí me vino el Fernet a la cabeza inmediatamente. Así que creo que también los argentinos podemos aportar cosas. Totalmente. Lucho, un gustazo tenerte. Muchas gracias. Nos acabó el programa, pero bueno, pero muy interesante la charla. Así que gracias por venirte hasta acá. Muchas gracias también por la invitación.